Hola, soy Laura Elizondo. Bienvenido a este programa Learning Live, Aprendizaje en Vivo. Un programa que, como sabes, en el que se comenta, se planea, se construyen temas de aprendizaje. Soy Laura Elizondo, directora de Lexium, en donde nuestra misión es crear historias de éxito impulsando el aprendizaje. Y como esa es nuestra misión, el día de hoy hemos invitado a Andrea Vargas. Ella es la directora de Potentor, una empresa que tiene una plataforma muy interesante de la que te queremos comentar, relacionada con recursos humanos y con relaciones humanas. Hola Andrea, bienvenida. Hola Laura, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pues nos da mucho gusto que estés aquí. Creemos que va a ser una plática muy interesante, sobre todo por lo que tú haces y la experiencia que tienes con las empresas en este tema de recursos humanos. Ajá. Que en general se le llama empleabilidad, y la empleabilidad para nosotros que desarrollamos y trabajamos en el tema de aprendizaje es muy importante, porque la empleabilidad para nosotros, a reserva de lo que tú nos vayas comentando, pues es el final de todo ese proceso que el alumno va viviendo en su primaria, secundaria y preparatoria, y después en la universidad, y que lo deja listo para ahora sí llegar con ustedes, con esas plataformas al mundo real. Potentor, al mundo real, y a partir de allí empezar la historia. ¿Te parece, Andrea, antes de que te presentes, vamos a la cápsula educativa del día de hoy, que vamos a estar presentando a Charles Rigeliud, que es una persona muy interesante de conocer? Vamos a nuestra cápsula y ahorita volvemos. Rigeliud es un pedagogo contemporáneo que centra sus investigaciones en el cambio sistemático de la forma como se imparten las clases en un aula y, sobre todo, en generar una nueva propuesta para el diseño instruccional que conlleve asegurar una educación de calidad. Creó la teoría de la elaboración junto con Merrill y Rogers, la cual constituye un aporte importante a la estructuración y organización del contenido de aprendizaje. Esta teoría supone un refinamiento a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, en cuanto que le proporciona una vía coherente de aplicación a la vez que la flexibiliza. Para comprender la importancia de sus aportaciones a través de la teoría de la elaboración, la propuesta señala: para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, el contenido debe presentarse en forma gradual, es decir, de lo simple a lo complejo, en forma progresiva, de lo general a lo particular, y en forma repetitiva. Esta sencilla fórmula parece lógica y muy antigua, pero no lo es, y poco a poco los diseñadores instruccionales la han ido adoptando. He de comentarte que las propuestas de entrenamiento Lexium se apoyan mucho en la teoría de la elaboración, y hemos constatado que al presentar la información de esta forma, es posible que el aprendiz realice un trabajo de mucho mayor calidad. Tanto si eres una persona relacionada con la educación como si no lo eres, te conviene ahondar en las aportaciones de Rigeliud, pues todos vamos por la vida aprendiendo. Bueno, ya estamos de regreso después de esta cápsula educativa y platicando con Andrea Vargas de Potentor. Cuéntanos, Andrea, platícanos qué es Potentor, cuál es tu experiencia en recursos humanos con esta interesante plataforma que tienen en tu empresa. Mira, te platico un poquito de Potentor. Es una plataforma, un software de recursos humanos, y básicamente nos especializamos en 3 procesos generales, que de ahí se derivan otras funciones más específicas, pero básicamente nosotros lo que hacemos es diagnosticar, planear y desarrollar el capital humano. Wow, 3 procesos muy importantes que también en educación los hacemos. Diagnosticamos, ¿qué más dijiste? Planeamos y desarrollamos. Capital humano. ¿Qué es capital humano? El capital humano es cualquier colaborador dentro de una empresa, o sea, los empleados, los trabajadores, que desde la parte operativa hasta el director general. O sea, cualquier nivel es el capital humano. Qué bonita palabra, capital humano. Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir capital humano? De hecho, pues ha migrado mucho, recursos humanos ha migrado mucho de llamarse recursos humanos a llamarse capital humano. Hay empresas que le llaman talento y cultura. Entonces ha migrado a esa parte, y también como ha migrado pues de la parte transaccional, que era recursos humanos, toda la parte de la nómina, de la administración de personal que se sigue haciendo,
ahorita que recursos humanos es una labor, una función mucho más estratégica. ¿Por qué estratégica? ¿Qué tiene de estratégica? Y qué interesante, quiere decir que ya no nada más lo administrativo, la parte tecnológica o cualquier otra área son importantes, incluso la manufactura, la operación, ¿verdad? Es el recurso humano. ¿Por qué es estratégica? Pues mira, el recursos humanos sigue teniendo toda la parte transaccional porque es algo que se tiene que hacer el día a día, ¿no? Vuelvo a repetir la parte de la nómina, de administración de personal, etcétera. Pero hay procesos que son mucho más estratégicos, por ejemplo, a los que nos dedicamos nosotros, que se llama desarrollo organizacional, y la parte de compensaciones, que no la vemos nosotros específicamente, pero la parte estratégica empieza pues desde el reclutamiento, ¿no? Que es como pues toda esa gente que sale de los colegios, que sale de las universidades, que está lista para entrar a ese mundo real, cómo se empieza a emplear en las empresas, ¿no? Cómo las empresas empiezan a buscar pues ese talento clave. Entonces, una parte importante del capital humano, ¿cómo más le dijiste? Recursos humanos, capital humano. Talento y cultura. Talento y cultura. Uh-huh. Una parte importante, un proceso clave es el reclutamiento. Uh-huh. ¿Qué otro proceso clave hay? Pues hay otros procesos, por ejemplo, en desarrollo organizacional, que es, nosotros le llamamos en Potentor mapeo de talento, tiene distintos nombres. Ay, qué interesante, ahorita nos cuentas. Pero básicamente es, pues como su nombre lo dice, mapear ese talento, ¿no? Entonces, básicamente a través de instrumentos de medición se miden las habilidades y competencias que tienen los colaboradores. Esto se puede hacer a través de estos instrumentos de medición y regularmente también se hace en un 360 grados. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que también es importante la opinión del jefe de esa persona, de sus pares y de sus subordinados. Entonces se vuelve algo bien interesante porque es una perspectiva pues holística en ese 360 grados de cómo están mapeadas esas habilidades dentro en un colaborador, ¿no? Entonces, un mapeo de talento es que una persona que está dentro de la empresa quieres conocer el talento que tiene. ¿Para qué, Andrea? ¿Para qué yo como jefe quisiera conocer el talento de un colaborador? Parece una pregunta muy obvia, pero a veces no lo es. O sea, ¿para qué quisiera yo conocer el talento de mis colaboradores? Pues yo creo, Laura, que muchas veces vamos a ciegas y hay una expresión muy famosa en México que es que muchas decisiones se toman por dedazo, ¿no? Entonces, al final de cuentas lo que queremos es tener muchas herramientas que nos brinden objetividad, que nos brinden estos datos duros para tomar decisiones muy asertivas. Entonces, entre más herramientas tengamos dentro de la empresa, tanto para reclutamiento como para el talento interno, pues es mucho más nuestra decisión de contratar a una persona, de promover a una persona, de hacer un movimiento, va a tener mucho más sustentabilidad y se va a tomar con mucho más datos que puedan hacer que la decisión sea la correcta, ¿no? Pues mira, a mí me llena de emoción esto que comentas porque quiere decir que empata mucho con lo que en Lexion pensamos. O sea, finalmente nosotros decimos aprendizaje es prosperidad. Claro. Es decir, las habilidades para aprender. Tú dices en Potentor tienen herramientas como el mapeo de talento. ¿Qué otras herramientas tienen que se relacionan con este tema de habilidades de aprendizaje y habilidades o competencias laborales? Pues mira, te platico, nuestro mapeo de talento básicamente implica la aplicación de instrumentos de medición. Nosotros medimos la parte intelectual, la parte emocional, el pensamiento crítico y analítico, los factores de liderazgo. Depende un poquito de la posición, los instrumentos que se aplican. Y en ese sentido, ese diagnóstico se va robusteciendo porque se van creando perfiles con competencias que requiere la empresa, etcétera. Y básicamente ese es el dato que nosotros le llamamos el potencial. Y también hay un dato importante que es el desempeño, que es al final de cuentas pues cómo se desenvuelve un colaborador en su día a día en su trabajo, ¿no? Oye, Andrea, y bueno, estamos hablando entonces que ese colaborador, ya sea porque lo vas a reclutar, porque lo vas a seleccionar, porque lo vas a promover, me imagino que son los procesos, o porque vas a hacer un plan de vida y carrera con él, sí, llegan y se hacen un mapeo de talento. Le haces también un 360, que no nos has comentado bien, ¿qué quiere decir ese 360? Ese 360 quiere decir que vas a tener una perspectiva integral, o sea que no solamente importa la perspectiva del propio colaborador en cómo tiene desarrolladas sus competencias, sino que también implica pues la perspectiva de su jefe, de sus pares y de sus subordinados.
Okay. Entonces, van siendo estos datos que se van agregando para que al final de cuentas recursos humanos en esta parte estratégica que comentábamos, pues tenga elementos claves y estratégicos para tomar decisiones, ¿no? En la parte de reclutamiento, pues es muy interesante que se está yendo hacia un dato mucho más interesante, que es no solamente la aplicación de un instrumento de medición como podría ser la psicometría, sino también todo el tema de un diagnóstico de permanencia. ¿Un diagnóstico de permanencia? ¿Qué es esto? Un diagnóstico de permanencia lo que quiere decir es que te da un poco la tasa de éxito de esa persona. Pues tenemos nosotros mapeados un poco de cuáles son las habilidades que una persona que tiende a permanecer tiene, pues por ejemplo el seguimiento de instrucciones, que sea una persona que esté motivada, que tenga compromiso. O sea, tienes habilidades que tienen que ver con el área intelectual, a lo mejor seguimiento de instrucciones, ¿qué otra? Quizás la planeación, el razonamiento lógico, y tienes habilidades relacionadas con la parte intelectual. Solamente emocional, perdón. ¿Y también con otras áreas o nada más con esas dos? Pues básicamente la idea es que nosotros ya tenemos un estudio en donde se comprueba esa parte y le llamamos que esa es la parte estándar, y también se puede ir haciendo, decir, pues en una empresa a través de un año se va construyendo y se va analizando las personas que contrataron, cuáles son esas habilidades que tienen en común, y que a partir de un año se puede hacer eso para la propia empresa, o sea, es decir, ya hacerlo un poco más personalizado de lo estándar, ¿no? Pero lo estándar está muy bien estudiado por toda nuestra parte pedagógica, de decir cuáles son las habilidades que una persona que tiende a permanecer desde la universidad, ¿no? Que anda todo el tema de la deserción de las universidades, y cómo esto también empieza a afectar en las empresas, que una persona que tiende a tener ciertas habilidades, pues una persona que va a permanecer dentro de la empresa. Entonces, ¿no? por ejemplo, en la experiencia tuya ahorita está como toda la tendencia a que la gente quiere permanecer poco en los puestos y que se quiere ir y que no quiere hacer carrera en las empresas. En la experiencia de ustedes, en las empresas también se busca la permanencia de alguna forma. Claro. No, a lo mejor no como un colaborador interno, pero sí como un colaborador que va a estar dándole servicio a la empresa. ¿O cómo lo buscan? ¿Lo buscan sí, de hecho para la empresa es ya muy importante, porque al final de cuentas en recursos humanos un dato muy importante y una métrica que se mide es el tema de la rotación. Entonces, si tú eres capaz de identificar ese dato de rotación desde el reclutamiento y contratar personal que tiende a permanecer, pues es un reclutamiento mucho más inteligente, ¿no? Que agrega mucho más valor en ese sentido. Entonces, es importante para los candidatos, desde que estén en la parte estudiando, pues que tengan identificadas cuáles son también esas habilidades que buscan las empresas, ¿no? Ok, entonces las empresas buscan habilidades, hay veces que lo nombramos y decimos habilidades directivas, habilidades de gerenciales, habilidades operativas. ¿Tú ves diferencia en algunas de ellas o al final termina siendo esas mismas habilidades que nosotros tratamos de fomentar a través del Lexium en las instituciones educativas como el core de las habilidades? Te lo voy a platicar porque son normalmente, dices, al final las personas tienen que tener una buena relación con los demás, claro, y tienen que tener una buena capacidad de análisis y toma de decisiones. Estas tres habilidades que te comento, ¿las ves tú a través de todos los niveles de la organización o son exclusivas de las habilidades directivas? No, de hecho es el mismo camino que si una persona en realidad pues tiene buenas relaciones con la gente, se lleva bien con sus compañeros de trabajo y tiene un poco esa propensión a ser un buen líder, y además sabe tomar buenas decisiones, que es muy importante en el día a día laboralmente, tanto en el desempeño de ese trabajo, pues son las habilidades que realmente, obviamente hay mucho más que se desglosan de esas, pero creo que esas son el pilar y las habilidades que debe tener cualquier colaborador para entrar en una empresa. Entonces, ¿no? Vamos a imaginarnos, yo estoy en una jefatura, y una jefatura quiere decir que estoy en un puesto operativo, y a lo mejor soy cajero en alguna empresa, ¿sí? Yo, como quiera en ese puesto, ¿tú has visto que también te piden habilidades de análisis, de toma de decisiones, de comprensión y de relación interpersonal adecuada? Claro, en realidad lo que se hace muchas veces es
pues se define un nivel de exigencia. Obviamente no va a ser lo mismo el nivel de análisis o de toma de decisión que requiere un directivo al que requiere un operador, ¿no? Entonces la diferencia es el grado de dominio. El grado de dominio, exactamente. Entonces hay niveles de exigencia y básicamente, pero te podría decir que en cualquiera, bueno, al menos en mi punto de vista y en mi recomendación, creo que la habilidad de análisis, de toma de decisión y de relaciones interpersonales son habilidades y competencias que cualquier profesionista debería de tener y desarrollar. ¿Y qué te parece en el nivel técnico o en el nivel más operativo? ¿Crees que también son importantes? ¿Las piden en las empresas? Sí, son importantes. Nosotros, por ejemplo, en Potentor recomendamos mucho en la parte operativa medir también habilidades que nosotros le llamamos hábitos, que es la consistencia, la prudencia, la cooperación, etcétera. Claro que también son muy importantes. También es importante medir el tema de integridad en todos los niveles. Okay. Entonces, en realidad se hace una mezcla muy interesante, por eso se llama mapeo de talento, porque en realidad estás combinando la parte intelectual, la emocional, la de hábitos. Entonces, se hace un mapeo de todas esas habilidades que en realidad parece que no tienen relación, pero cuando tú ves un perfil, en realidad todo encaja perfectamente y embona para que tú tengas ese mapeo muy completo de esas habilidades de aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Es también interesante. ¿Qué te parece si vamos a un corte y cuando volvamos platicamos yo seguramente con los que nos están escuchando pensarán, ¿cómo le hago yo para que mi hijo o yo como estudiante pueda llegar a la empresa en el momento en que sea la empleabilidad, el momento decisivo en mi vida, con aquellas soft skills, con aquel bagaje dentro de mi mochila que me permita cuando me evalúen, que casi no nos libramos nadie, ¿verdad? No. Salir triunfante, y que nos platiques también cómo se deciden después en base a qué el grupo al que se evaluó, cuáles son los criterios para tomar decisiones. Creo que esto es el vínculo que podemos hacer nosotros para crear puentes entre el sistema educativo y el sistema ya laboral, que ambos pues es nada más un continuo, y por eso pues estoy tan emocionada de tener el día de hoy con nosotros a Andrea Vargas, directora de Potentor, que trabaja con esta parte tan importante que tiene que ver con recursos humanos, o ¿cómo le llamaste tú? Recursos humanos, capital humano o talento y cultura. Ya tiene muchos nombres, pero todo engloba en lo mismo, que es pues la gente, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte y ahorita volvemos. Todo empieza con una idea, una visión, un sueño. Las empresas existen para crear valor y tú eres el agente de cambio que puede hacerlo posible. La creación de valor requiere de talento humano y de un entorno para transformar, desarrollar e inspirar todos los días. En Potentor, buscamos crear ese entorno a través de nuestra plataforma estratégica, diseñada para empoderar el talento al máximo. Un entorno donde los colaboradores son los dueños de su propio destino. Trabajamos cada día para que la persona correcta esté en el puesto adecuado, desarrollando al máximo su potencial y así lograr hacer empresas más fuertes, con mejores equipos de trabajo. Identifica el talento clave y conéctalo con la visión de tu negocio. Descubre y diseña el plan de carrera de cada colaborador para así construir los líderes del futuro. Propicia el autodesarrollo para que cada uno pueda explorar y aprender sin límites. Nos inspira a acompañarte en el camino y crear valor juntos. Es tiempo de empoderarte con una plataforma que genere valor, crecimiento y éxito para tu empresa. Potentor. Bueno, estamos de vuelta. A Andrea Vargas, directora de Potentor, empresa dedicada al talento humano. Y bueno, una empresa hermana con Lexium porque nos ayuda a hacer el puente entre esos procesos de aprendizaje que se requieren en las escuelas a la hora que estamos estudiando y preparándonos para la vida, con la vida laboral y con la empleabilidad, que al final es también muy importante. Gracias, Andrea, otra vez por estar aquí con nosotros. Sí. Y decíamos antes de irnos al corte que finalmente las empresas evalúan a las personas, evalúan eso que le llamamos soft skills, ese mapeo de talento. Llego yo tembloroso, incómodo, quizás nunca he vivido un proceso
de evaluación, o quizás has estado ya inmerso en aquellas instituciones educativas en donde se han dado el tiempo de evaluar las habilidades blandas, los soft skills, y la persona ya está lista para eso. Vamos a imaginarnos que empieza el proceso, evalúan a 30 personas para una posición. ¿Qué pasa? ¿Cómo deciden a quién reclutan, a quién promocionan, a quién lo despiden? ¿Cuál es el proceso ahí? Cuéntanos. Mira, la verdad es que depende mucho de la empresa. Cada empresa es un mundo y tiene sus procesos internos, pero creo que puedo hablar de manera general. Okay. Básicamente, a partir de esos instrumentos de medición y que obtienes un diagnóstico con cuáles son las habilidades y competencias altas, bajas y promedio, ¿no? A partir de eso, regularmente se hace un perfil, en donde el perfil ya trae las competencias que el puesto requiere. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la empresa? ¿Lo hace Potentor? ¿Cómo se hace? Regularmente estos datos ya los tiene la empresa. Si no los tiene, nosotros acompañamos en ese proceso para que pueda hacer su perfil. Y es muy interesante porque se consideran competencias corporativas y competencias funcionales. ¿Cómo son? ¿A qué nos referimos con eso? Las competencias corporativas son esas competencias que cualquier empleado de la empresa debería de tener, sea cual sea el puesto. Dime una. Pues regularmente, por ejemplo, es el tema de colaboración, el tema de trabajo en equipo. Iniciativa, cosas de ese tipo. Y ya existen competencias más técnicas, por así llamarlas, o funcionales, que por ejemplo podemos entrar a un tema más de algún puesto que requiera la competencia de análisis, ¿no? Que a lo mejor otro puesto no lo requiere, entonces o la empiezan toma a entrar. de decisiones o así. Exactamente. Entonces, yo ya tengo para el puesto iniciativa. Necesito que ese puesto tenga iniciativa, tenga toma de decisiones y que tenga colaboración. Uh-huh. Entonces, tú en Potentor, ¿sabes qué habilidades se requieren para esa competencia o cómo es? Sí, básicamente se va cargando ese perfil y lo que nos va a dar es algo muy interesante porque es un reporte o un diagnóstico en donde nos va a decir cada candidato cómo cumple con ese perfil en una escala del 1 al 100. Entonces, por así decirlo, pues Juanito cumple en un 70% y Bertita en un 80%, pero etc. ayúdame a entender, por ejemplo, tenemos una competencia, dime cuál es tu preferida. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Potentor y la empresa dicen, para tener trabajo en equipo, yo me quiero imaginar que dices, pues necesito seguir instrucciones, necesito ser asertivo, ¿qué más? A lo mejor tener conciencia de los demás y tener liderazgo. ¿Así es? Sí, exactamente. Entonces vas definiendo aquellas habilidades de aprendizaje y aquellas habilidades intelectuales y emocionales que van construyendo esa competencia. Básicamente aquí hay que regresarnos un poco a definir a qué nos referimos con una competencia, que básicamente dentro de Potentor al momento que estamos creando un perfil nos referimos a una competencia como un conjunto de habilidades. Ok. Entonces, por ejemplo, como comentas, el trabajo en equipo pues es un conjunto de varias habilidades que nosotros evaluamos. Por ejemplo, el tema de cooperación, de asertividad, de autoestima, etc. Ok. Entonces, finalmente lo que tenemos es un entregable en donde cada uno de los candidatos, hablando de los 30 que comentamos, tenemos un nivel de cumplimiento con un perfil, ¿no? Entonces vamos a tener que hay unos más altos que otros, que hay unos que lo cumplen, que no lo cumplen, etc. Perdóname, ¿de qué dependerá? ¿Por qué unos lo cumplen y otros no? Pues ahí depende mucho también de las habilidades que tengan, como decías tú, en su bagaje, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es la parte intelectual, pues muchas veces viene dependiendo de la carrera en la que estudiaste, de cómo te has desarrollado, de si lees o no lees, o sea, ahí ya no hay nada de que, oye Juanito, mañana te vamos a evaluar en tus competencias y voy a estudiar y me voy a poner a estudiar. O sea, el bagaje que traes ya lo traes. Exactamente. Y lo traes dependiendo que perdóname, también para mí es importante llegar de cómo lo construyas a través de tu devenir como ser humano. Casi que nos tendríamos que remontar, según la propuesta de Lexium, a jardín de niños y la primaria y la secundaria, y aquello que dedicaste tu esfuerzo a construir en esas competencias, ¿verdad? Claro, pero como lo comentabas de unos momentos, pues no es una mala noticia. O sea, nosotros en Potentor nuestro lema es que tengamos a la persona correcta en el puesto adecuado. Ah, mira, okay. Entonces es muy interesante porque pues quizá tengas muchas habilidades bajas o muchas muy altas, pero lo interesante es que siempre va a haber un puesto para ti, ¿no? Y que siempre con tus habilidades pues te vas a poder acomodar en cierto lugar, porque todo el mundo tenemos cosas en las que somos buenas y en las que somos malas. Okay. Regularmente nos enfocamos más en ver lo malo que tenemos,
cuando en realidad nos deberíamos de enfocar en las habilidades que tenemos altas y esas potenciarlas, Entonces, ¿no? un entregable que ustedes dan es decir, pues yo te hice esto para los empleados, pero podemos identificar que Juan tiene estas habilidades altas que tú no has considerado en ese puesto, pero quizás en el puesto de tornero, pues ahí está. Exacto. Donde él debería ser. Exacto. Entonces ustedes pueden es como a lo mejor en el colegio, en las instituciones educativas nosotros decimos, a lo mejor tus habilidades de lectura, hablando de educación, no son muy altas, Claro. pero eres infinitamente mejor para matemáticas, y hay que potenciarlas de lectura para que seas mejor. Exacto. Y no te quedes atrás, pero por lo pronto te ponemos donde estás. Así es usted. Exactamente. Ok. Y además de eso, como te comentaba, pues lo interesante es que se vaya robusteciendo ese dato. Entonces, a partir de esa parte, lo que se hace es, le llamamos nivel de apego al puesto. Entonces, Nivel de apego al puesto. entonces ahí, además de un cumplimiento con un perfil, pues la empresa puede considerar cualquier otro factor que sea interesante. ¿A qué me refiero por esto? A lo mejor y para la posición es muy interesante que tenga inglés. Entonces, ahí de los 30 candidatos vas a identificar quiénes son los que tienen inglés. O sea, ya metiste conocimientos aparte del soft skills y del mapeo de talento. Entonces, en Potentor lo que permite es que se convierta en una herramienta integradora en donde cualquier otro dato cuantitativo o cualitativo se pueda integrar. Que Entonces, también pesan, por supuesto. claro, entonces ya no solamente depende de una psicometría o de la perspectiva del entrevistador que a lo mejor ese día pues estabas nervioso o tuviste un problema personal y no te fue bien, sino ya de un cúmulo de factores que al final de cuentas pues tomas una decisión muy asertiva como recursos humanos y que finalmente pues lo que te comentaba, eso se va ligando también a que de manera automática sale un diagnóstico de permanencia en donde pues es muy interesante ver desde el momento en que tú estás reclutando. Imagínate que tienes un muy buen candidato, pero te das cuenta que es un candidato que tiende a no permanecer, ¿no? A irse. Ok. Entonces, pues también es un factor importante para decir, Claro. pues esa persona no la vamos a contratar porque se nos va a ir, ¿no? Claro. Entonces tienes un mapeo de talento y ¿Qué otras herramientas les sirven a ustedes dentro de toda esta propuesta? ¿Qué otras cosas que tienen que ver con habilidades y con el bagaje que trae la persona pueden ser útiles para llegar más preparado a un puesto laboral? Pues ahí ya entrando un poquito más técnico, pues también ayuda la elaboración de un currículum. Hay muchísimas sugerencias de un currículum, pero regularmente pues se recomienda que sea en una sola hoja. Hay empresas, ahí ya depende mucho del tipo de empresa, pero hay empresas que les gusta que tenga fotografía, otras que no tengan fotografía. Entonces eso ya depende de muchas cosas, pero eso obviamente pues es tu primera impresión, ¿no? Y que obviamente pues a la entrevista vayas listo, vayas preparado, tengas un poco estudiadas cómo vas a venderte, porque al final de cuentas pues tú te estás vendiendo como un candidato y como tú eres mejor que cualquier otro en la posición. Pero en la parte de ustedes, yo vi el otro día en la plataforma de ustedes algo que se llamaba Ninebox. ¿Nos cuentas de eso? Sí, pues básicamente ya cuando un colaborador está dentro de la empresa, Recursos Humanos en la parte estratégica se preocupa porque esa misma persona pues ya no lo vas a reclutar, pero sí quieres que crezca dentro de la empresa y que si está como un analista, pues llega a ser un director, claro, ¿no? A largo plazo. Creo que también la persona lo quiere. Claro, entonces yo también creo que hay un poco una teoría que yo estoy a favor de ella, de también decir, pues internamente, ¿qué te conviene más? ¿Reclutar afuera o promover internamente, no? ¿Y cuál te gusta más a ti? Yo creo que promover internamente es muy interesante porque la persona ya conoce la cultura de la empresa, ya conoce los procesos, ya conoce a la gente y además el hecho de que tú le des una oportunidad va a hacer que esa persona permanezca, que sea leal, que tenga compromiso. Y la curva de aprendizaje es mucho menor. Exactamente. Entonces, identificando cómo es la carrera dentro de un empleado en la empresa, se identifican básicamente dos pues métricas. La parte de potencial, que hay otra vez, cada empresa es un mundo. Regularmente pues yo sugiero que tenga una base pedagógica, que en nuestro caso en Potentor esa base pedagógica es los instrumentos de medición que nosotros aplicamos, y regularmente ahí meten cualquier otro dato que sea importante para medir la parte de potencial. Ok.
que es una gráfica. La parte de desempeño regularmente la miden con una herramienta que nosotros tenemos que se llama evaluación de desempeño. Que también es sumamente importante. Claro, es igual de importante que la parte de potencial. La parte de desempeño tiene que ver con el cumplimiento de objetivos. Y sí, es hacer realidad todo lo que tú traes en tu bagaje intelectual y emocional. O sea, que una vez que tú cumplas las competencias, pues que en realidad seas efectivo y seas eficiente en el trabajo que tú haces en el día a día. Entonces, finalmente, pues el entregable es el 9box, que básicamente es una matriz de 9 cuadrantes. De un lado está potencial, del otro lado está desempeño. Y a recursos humanos lo que le da es visibilidad y estrategia de cómo tomar decisiones y de ver cómo están ubicados. Lo ideal es que en el cuadrante de arriba, en este cuadrante de acá, tengas a la mayor cantidad de gente posible porque es el talento clave. O sea, quiere decir que ese cuadrante te mide que tengan un alto desempeño y un alto potencial. Exactamente. Claro, que es donde quisiéramos que todos los mexicanos estuviéramos, ¿verdad? Exactamente. Y me imagino que en ese 9box tienes y se ofrecen propuestas, finalmente como hacemos también en las instituciones educativas, para entrenar a la gente a que llegue a ese cuadrante, ¿verdad? Sí, porque no sirve de nada también decir, pues aquí está y está abajo, sino también decir, pues qué vamos, el qué y el cómo, ¿no? O sea, de decir, pues yo tengo esto y qué vamos a hacer al respecto para que esa persona en realidad, pues no se estanque y que en realidad pueda seguir desarrollándose. Muy bien. Bueno, pues yo creo, hay muchísimo que platicar porque otro tema muy interesante es ver la realidad. Esperamos verte aquí pronto, Andrea, también para hablar de cuál es la realidad, cómo está en tu experiencia esa relación del mexicano entre el desempeño y el potencial, si cambian los niveles educativos y a mayor nivel educativo mayor potencial o eso es simplemente una falacia y así no es, si la experiencia cuenta más que el potencial. Hay tantos cuestionamientos que podemos ir construyendo y que podemos ir haciendo esos puentes entre recursos humanos y la parte de educación, entre ese mapeo de talento y cómo se va construyendo desde más pequeños. Yo quisiera, antes de despedirnos, pues ojalá que el que nos escucha haya podido ir pensando a través de esta charla cómo finalmente ese potencial y esa capacidad de desempeño la vamos construyendo a través del trabajo que vamos haciendo en las aulas, en la vida cotidiana, en nuestras casas, y cómo vamos llenando esa mochila, ese bagaje con esas habilidades intelectuales, emocionales y procedimentales que al final les permiten a unos emplearse y hacer carreras muy, muy interesantes, muy rápidas y muy completas, y a otros estar batallando un poco más, y que quizás pues la respuesta a todo esto es: no esperes hasta el último momento cuando te gradúes. Trabaja en desarrollar ese potencial de aprendizaje desde mucho tiempo antes para que cuando la vida te cobre la factura, tú estés listo para emitir un cheque maravilloso de decir: aquí están mis habilidades. Andrea, a mí me gustaría muchísimo si tú nos das algún consejo como experta en recursos humanos para el tema de educación en las aulas. ¿Qué deberían de hacer nuestros niños y jóvenes mexicanos para el día de mañana que lleguen a las empresas y tengan que evaluar sus competencias, estén mejor listos para hacerlo? Pues yo creo que un consejo que no es así, hablando laboralmente profesional, por así decirlo, creo que es muy interesante que cualquier alumno de cualquier nivel académico diversifique, que no solamente se dedica a estudiar o no solamente se dedica, o sea, sino que tenga diferentes hobbies, que vaya aprendiendo de diferentes cosas, de diferentes aspectos, que sea multifuncional en ese sentido. Claro. Y eso le va a abrir muchas puertas para desarrollar distintos tipos de habilidades, ¿no? Que tengas intereses musicales. Exacto. Y deportivos. Que juegues cartas, que juegues juegos de mesa, que leas. Entonces, que no solamente sea voy, estudio y a lo mejor y juego fútbol, ¿no? O sea, que tengas que se viva una vida en donde en realidad se robustezcan, porque en realidad nunca sabes dónde estás desarrollando esas habilidades. Entonces, que finalmente pues vivan y que aprovechen ese tema de estudiar no solamente la carrera, sino todo lo que puedan aprender en ese sentido, porque en realidad nunca sabes cuándo te va a servir.
y que de esa manera puedes estar muy preparado para cualquier situación. Bueno, yo agregaría también trabajar intencionadamente en desarrollar pues nuestro perfil y potencial de aprendizaje, que cuando es así, pues la vida después del aula es infinitamente más sencilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos de Andrea Vargas, la directora de Potentor, y yo soy Laura Elizondo, socia directora de Lexium. Te damos las gracias. Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Quisiéramos que luego vinieras a otro programa para seguir pues ahondando en estos temas y construyendo puentes entre la vida laboral y la vida estudiantil, que al final pues es un continuo. Claro Gracias, que sí. Andrea. Muchas gracias. Mucho. Estamos en Learning Live, aprendizaje en vivo, y quédate con nosotros para el siguiente programa. Saludos y muchas gracias. Hasta la próxima.